Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias al Colegiado de Emergencias por la invitación. Muchas gracias, licenciado. Me presento, mi nombre es Daniel González Herrera, soy paramédico avanzado, también soy enfermero de terapia intensiva especialista, trabajo en el SAMU de Jalisco, así como en terapia intensiva pediátrica oncológica en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, así como en el transporte aeromédico privado en ala fija en Airlink. Bien, pues comenzamos. Bien, los objetivos del día de hoy van a ser dos objetivos principales, que es fisiología de vuelo y ventilación mecánica y sus consideraciones en el vuelo, es decir, al considerar transportar a un paciente por vía aérea. Vamos a ver que no cambia mucho, solo que hay que tomar en cuenta algunas consideraciones por ahí, por la fisiología del vuelo, algunas leyes de los gases, etcétera. Bien, para esto necesitamos conocer las características de la atmósfera. Bien, la atmósfera se extiende desde la superficie de la Tierra hasta aproximadamente 6.200 millas de altura, considerando que la milla equivale a 1.609.34 metros. Varía en la hora del día y en la estación del año, es decir, tiene que ver con el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Contiene diversos gases, principalmente nitrógeno, oxígeno y argón. De este porcentaje es el 99% principalmente. También tiene, pero en mucha menor cantidad, helio, metano, criptón e hidrógeno. Esto es muy importante considerar los porcentajes porque vamos a considerarlo al calcular o titular la fracción inspirada de oxígeno y algunas presiones que debemos considerar al transportar por vía aérea a un paciente, sea en ala fija o sea en ala rotativa, es decir, ala fija en avión o ala rotativa por helicóptero. Bien, más características de la atmósfera. La atmósfera obedece a una ley, bueno, a varias, pero ahorita voy a mencionar la ley de Dalton. ¿Qué nos dice Dalton? Dalton nos dice que la presión total de una combinación de gases es equivalente o proporcional a cada uno de las presiones parciales de los gases en esa mezcla. Bien, considerando la presión atmosférica, como podemos ver, el 100% es equivalente al 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, como conocemos, del aire atmosférico, y 1% argón, entre otros. Digo entre otros porque es el 0.93 en el argón, pero el 0.7% es el equivalente al helio, al CO2 y al criptón, entre los que ya mencioné anteriormente. Como podemos ver, de este 100%, en el 78% del nitrógeno es equivalente a 592.8 milímetros de mercurio y 159.921%, y del 1% es el 7.6 en milímetros de mercurio. Entonces sumamos todas estas presiones y nos da la de la presión atmosférica, ojo, a nivel del mar, ¿sí? Porque si subimos por cada, ya vamos a ver más adelante cuánto equivale cada 1000 pies, la modificación de la temperatura, la humedad, etcétera. Pero a nivel del mar consideremos 760 milímetros de mercurio. Conforme vamos elevándonos, conforme vamos ascendiendo, disminuye esa presión atmosférica, por ende el nitrógeno, el oxígeno, el argón y todos esos otros gases también disminuyen sus presiones parciales. Pero ojo, no disminuyen el porcentaje en la concentración. Siempre se va a conservar el 78%, el 21% y el 1%. Bien, capas de la atmósfera. Aquí tenemos nivel del mar, troposfera, tropopausa, estratosfera, estratopausa, mesósfera, termósfera y exósfera. Pero ¿de qué nos sirven todos estos nombres, estas capas? Pues nosotros solamente nos vamos a basar en la primera capa por arriba de la superficie de la Tierra, que es la troposfera. De ahí en adelante, la aviación civil, inclusive militar, pues tiene sus limitantes. Más características de la primera capa de la atmósfera, que es la propia troposfera, que es la que vamos a tratar, que es donde vamos a hacer el transporte aeromédico, sea en ala fija o en ala rotativa. Recordemos, es decir, en helicóptero o en un avión.
Primera capa de la superficie de la Tierra, ya lo mencioné, la propia troposfera. La temperatura está entre 17 y 56 grados centígrados y esta se extiende, ojo, 26,000 pies a 52,000 pies. Esto depende de qué superficie de la Tierra, de qué parte de la Tierra lo estemos viendo. Es decir, desde los polos es de aproximadamente 52,000, ¿sí? Y se extiende de 26 a 52, la temperatura por cada 1,000 pies se modifica de 1 a 2 grados. Generalmente la literatura nos menciona 2 grados. Está formada por nubes, se produce lluvias, vientos variables y humedad variable, depende de la ubicación de la que estemos hablando. Bien, de la diapositiva que vimos de la troposfera, observemos. De nuestro lado derecho tenemos 3 áreas. Es área fisiológica o zona fisiológica, segunda capa es zona fisiológica deficiente y la tercera es la zona espacial. Nosotros vamos a trabajar en zona fisiológica cuando estamos hablando de transporte aeromédico en ala rotativa, es decir, en helicóptero, y en ala fija pues vamos a trabajar hasta la fisiológica deficiente. Vamos a ver las características de cada una de ellas. Bien, primera zona fisiológica, abarca desde techo fisiológico, que son los 10,000 pies, considerándola como zona fisiológica desde el nivel del mar hasta los 10,000 pies. Considere el oxígeno suplementario. ¿Por qué vamos a considerar oxígeno suplementario? La literatura nos dice que no hay necesidad de oxígeno suplementario en un paciente o en una persona sana hasta los 10,000 pies. Ojo, una persona sana, estamos trasladando pacientes. ¿Puede llegar a necesitar oxígeno un paciente aún en la zona fisiológica? Definitivamente sí. Aquellos pacientes con anemia por debajo de 7, aquellos pacientes con SDRA, síndrome de estrés respiratorio severo, edema pulmonar, entre otras circunstancias clínicas, ¿sí?, que tienen que ver con el intercambio gaseoso desde la membrana alveolo capilar. Explico más adelante. Como ya vimos, el 78% nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% de argón, entre otros gases. Observen cómo disminuye la presión atmosférica. Nos dice que a los 10,000 pies la presión atmosférica es de 523, es decir, que proporcionalmente va disminuyendo la presión parcial de oxígeno y esto afecta directamente a la difusión, ¿sí?, desde la membrana alveolo capilar. ¿Sale? Ojo, el porcentaje, repito, el porcentaje de estos gases no disminuye. ¿Qué disminuye? Las presiones parciales de cada uno de ellos, depende la altura. Bien, algo muy muy importante que siempre nos mencionan en las clases cuando vemos aeromedicina. Una de las principales leyes que afectan y que nos preocupa en el transporte aeromédico es la ley de Boyle. ¿Qué nos dice? Boyle nos dice que a temperatura constante, ojo, a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. Yo estoy en el nivel del mar, la presión atmosférica es de 760, voy subiendo, llego a zona fisiológica, techo fisiológico que son 10,000 pies y observamos cómo disminuye la presión atmosférica a 523. Esta disminución de presiones parciales también va a pegar en la difusión a nivel de la membrana alveolo capilar, ya lo menciono. Algunas consideraciones que tienen que ver con la ley de Boyle, que es la barotitis media, comúnmente es en el descenso, barotitis. ¿Qué es esto? Definitivamente a nivel medio del oído tenemos un poco de aire. Este aire, al yo ascender, se va a expandir este aire. ¿Qué va a provocar? Va a provocar dolor o disconfort, tanto en el personal médico como en los pacientes, ¿sí? Y otra de las consideraciones es la barodontalgia. Cualquier procedimiento que nos haga el dentista en el cual quede un poco de aire atrapado dentro del diente, pero ojo, que quede atrapado, ¿sí? Porque si hay alguna fisura, pues ese aire, aunque se expanda, va a poder entrar y salir. Cualquier circunstancia a nivel de los dientes
donde me quede aire, eso también va a desplazar la pulpa, es decir, el nervio y los tejidos blandos, y va a provocar dolor. ¿Sale? Varosinusitis, definitivamente son orificios que tenemos en el centro, en el tercio medio del rostro, como podemos ver en la imagen. Esto alberga aire, entonces si nosotros descendemos va a desplazar la mucosa, se va a manifestar aún aquí dolor, ¿sí? Porque se va a expandir y va a provocar dolor o disconfort. Bien, neumotórax, muy controversial. ¿Vuelo o no vuelo el neumotórax? Se cree que si es menor, si es un neumotórax laminar, es decir, que es por debajo del 10%, sin problema lo podemos volar. Pero ¿qué nos dice la ley de Boyle? Observemos cómo a 8,000 pies se puede aumentar ese 35%. Si estaba a 10% ese neumotórax encapsulado entre las pleuras aire, que es anormal, si sube 35%, ¿ya cuánto tenemos? 13.5, pero es el doble a los 18,000 pies, es decir, ya no es del 10, sino es del 20%. ¿Cuál es la recomendación? Si es urgente trasladar a ese paciente por vía aérea, mantengo un techo fisiológico por debajo de los parámetros, entre 6 y 8, pero sí o sí, yo no voy a poner un sello pleural solo por un laminar, por uno menor del 10%, pero la literatura nos dice o se resuelve ese neumotórax menor o por lo menos tienes que colocar una aguja, es decir, una válvula de Heimlich, ¿sí? Para que no expanda, porque arriba nos puede traer problemas. Bien, ¿qué otras circunstancias clínicas? Neumomediastino, es decir, hay aire que se encuentra en el mediastino, si nosotros elevamos a este paciente, va a expandir este gas y lo va a comprimir. Y comienza a presentar datos de choque. ¿Datos de choque de qué tipo? Datos de choque obstructivo, ¿sí? Neumoencéfalo, aire albergado también en el cráneo, en el encéfalo. Este también se va a expandir y nos va a ocasionar efecto de masa. Y si tenemos un paciente neurocrítico que no tenía hipertensión intracraneal y no lo consideramos, entonces al momento de volarlo, ahora sí vamos a tener un paciente con datos de hipertensión intracraneal, ¿sí? Buceo reciente, el PHTLS en su 10ª edición nos dice que si solo hacemos una inmersión, que consideremos solamente 12 horas si es una inmersión, 12 horas sin yo volar a ningún paciente, ya sea en ambulancia aérea o en un vuelo comercial. No debo de volar durante 12 horas si solo hice una inmersión, pero si hice varias inmersiones, 2 o más inmersiones, entonces tengo que esperar 18 horas. Y esto va a obedecer a que solamente debo volar yo hasta los 8,000 pies. De otra forma, si nosotros leemos otra literatura que es confiable, nos dice que hasta 24 o 48 horas. Para algunos otros autores, desde 48 hasta 72 horas, independientemente cuántos metros, cuántas atmósferas de profundidad buceaste y cuántas veces lo hiciste, 24 a 48 horas. Para fines prácticos, literatura reciente de PHTLS nos marca estos lineamientos. Bien. Evitar recipientes de cristal, ¿sí? Si el cristal tiene un poco de aire, ¿qué va a pasar con ese aire allá arriba? Se va a expandir, va a aumentar la presión dentro de este recipiente, de estos sueros de cristal, y puede ocurrir un accidente. Si ese cristal no es muy grueso, puede inclusive explotar y ocasionar un accidente y pues sufrir por ahí heridas, no solo el paciente, sino toda la tripulación. Ahora, precaución con los dispositivos. ¿Qué dispositivos utilizamos nosotros en el prehospital? Férulas neumáticas, férulas de vacío. En las férulas neumáticas utilizan aire, fijan la extremidad con aire. El aire necesario en tierra, el aire necesario donde yo estoy abordando a mi paciente en tierra. Entonces, si yo subo a este paciente, se va a aumentar esa presión en la extremidad lesionada, provocando o complicando más esa lesión, ¿sí? Entonces, ¿qué debo de hacer? Ajustarle el aire, checar el llenado capilar, los pulsos periféricos, lo que todos nosotros ya sabemos considerar para la instalación de una férula. El que vemos a un lado es un colchón de vacío.
Este colchón, al contrario, en vez de meterle aire, nosotros le sacamos el aire y tiene la función de una tabla rígida, ¿sí? Nosotros, en donde yo trabajo de prehospital, no utilizamos comúnmente la tabla solamente para hacer una extracción, pasarlo al colchón de vacío y ahí le quitamos el aire, las bolitas de unicel se comprimen y eso hace función de una tabla rígida. Pero ¿qué pasa si yo vuelo a este paciente? ¿Sí? Yo le quité el aire, pero ahí arriba ese poco aire que le quedó se va a expandir, entonces se va a hacer flácido ese colchón y va a perder mi objetivo, que es inmovilizar a mi paciente. Y si yo tenía una lesión a nivel de columna o de médula, la podemos complicar. Punto muy importante, el neumotaponamiento en los dispositivos de la vía aérea. Prevenir mayor y menor presión. ¿Cuál es el neumotaponamiento? Mejor conocido como el globito del tubo endotraqueal, ¿sí? Realmente es el neumotaponamiento. La literatura nos dice que si pienso volar por arriba de 6,000 pies, entonces consideremos el cambio de aire a agua. Quito ese aire y le pongo solución salina, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Eso si considero que voy a volar por arriba de 6,000 pies. Que el techo fisiológico de un helicóptero, por ejemplo, es a 10,000 pies. Entonces, si yo voy a volarlo en ala rotativa, le quito y le cambio por agua. O, de lo contrario, estoy checando la presión del globito antes de despegar, durante el vuelo y aterrizando, es decir, al lugar de destino. Hay dispositivos, yo aquí no he visto en México, pero la literatura nos menciona algunos dispositivos donde está monitoreando continuamente la presión del neumotaponamiento. Sí, yo no lo he visto, repito, y vaya que en el lugar donde trabajo, pues, sí hay equipo, de punta, pues. Pero es suficiente con que nosotros chequemos el neumotaponamiento antes, en el vuelo, durante y después, ¿sí? ¿Cuánto debe de tener? Vamos a ver más adelante. Si es en centímetros de agua es de 20 a 30 y si es en milímetros de mercurio es de 18 a 22. Bien, ¿qué nos dice la ley de Charles? La ley de Charles nos dice que a una presión constante el volumen de un gas varía directamente proporcional a su temperatura. Esto a un volumen constante. Entonces, si yo disminuyo la temperatura, ¿qué le va a pasar al aire? Si yo le aumento temperatura, es decir, si yo caliento ese volumen, ¿qué va a suceder? Varía la presión, aumenta la presión, ¿verdad? Y si se vuelve más frío este gas, que es ahí arriba, ¿qué va a pasar con esa presión? Pues va a disminuir. ¿Qué consideraciones en vuelo? Monitorice la temperatura de la unidad térmica del paciente o el filtro HME, que es el filtro intercambiador de calor-humedad. Es poco práctico trasladar a un paciente con la unidad térmica y la cascada que se utiliza en un hospital, ¿verdad? No vamos a trasladar a este paciente con la unidad térmica y la cascada. De hecho, la mayoría de los pacientes, de los ventiladores para prehospitalario, para el transporte, no tienen cascada, no tienen unidad térmica como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a instalar? Un filtro HME, también conocida por ahí como la nariz artificial. Este se encarga de calentar y humidificar, porque recordemos que fisiológicamente la temperatura del aire debe de llegar a los pulmones a 37 grados o tratar de llegar lo más cerca de los 37 grados independientemente de qué temperatura estoy yo inhalando, ¿sí? Pero a los alvéolos debe de llegar a una temperatura de 37 o muy cerca de los 37 grados. Bien, ¿qué sucede a nivel alveolar con la ley o por la ley de Charles? También nos dice que si la diferencia de presiones allá arriba está disminuyendo las presiones parciales y a nivel de la membrana alveolo-capilar, es decir, desde los hematíes en la sangre, de la hemoglobina, está mayor la presión del CO2, ¿qué va a pasar con el CO2? Si el de la atmósfera es menor, va a haber un intercambio. Es por eso que ahí aplica el método de difusión, ¿sí? Por diferencia de presiones o gradiente de presión. Ahora, ¿qué sucede con el oxígeno? La presión parcial del oxígeno ahí arriba va a disminuir.
¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que le va a costar más trabajo pasar a través de la membrana alveolo capilar. ¿Por qué? Porque se iguala o es muy parecida a la que se encuentra dentro de la sangre. Entonces, si se iguala, definitivamente cuesta mucho trabajo, pero si es ligeramente mayor en la atmósfera, sí va a tener la fuerza de difusión para pasar a través de la membrana alveolo capilar y oxigenar la sangre. Una ley muy importante también, de la mano con la de Charles, que es la ley de Gay-Lussac, dice que a volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Fácil. Nosotros en el transporte, sea por tierra o sea por aire, utilizamos tanques de oxígeno tipo C, tipo D, de Jumbo, tipo E. Vamos a hacer un vuelo a Canadá, Guadalajara a Canadá. Llevo tanques tipo E, por ejemplo, un tipo E 620 mililitros, si no me dejan mentir. Lleno me marca 2,000 libras. Yo lo checo aquí en Guadalajara a las 2,000 libras. Ese mismo tanque, sin yo haberlo usado, vuelo a Canadá. Sabemos la temperatura, cómo está disminuida en Canadá, en algunas áreas inclusive neva. Y volvemos a checar ese mismo tanque y sin haberlo usado, ese tanque ya no va a tener las 2,000 libras, ¿sí? Va a disminuir su presión este aire, aunque tiene los mismos 620 litros, ¿sí? Pero la presión está disminuyendo. Si yo regreso a Guadalajara, es posible que ese tanque, sin haberlo usado, vuelva a las 2,000. Digo es posible, ¿sí? Porque puede que no sea la misma temperatura de cuando llenamos ese tanque, que obedece a esta ley, ¿vale? De nuevo, considere que cada 1,000 pies de altura disminuyen 2 grados centígrados. Ley de Henry, la cantidad de un gas disuelto en un líquido es proporcional a la presión parcial. Es lo que ya mencioné de la presión parcial de oxígeno a la presión arterial de oxígeno a nivel sanguíneo, que si esta se ve rebasada o se ve igualada, difícilmente va a pasar desde el alveolo a través de la membrana alveolo capilar y a la sangre. ¿Sale? Esto ya lo mencionamos. Bien, ahora vamos a desafiar la fisiología. ¿Por qué? Definitivamente, como ven esta imagen, nosotros no estamos diseñados para volar, ¿verdad? Vemos el águila. Esta es una águila real mexicana, una águila dorada también conocida. La literatura nos dice que vuela desde 6,000 a 7,000 metros, es decir, por arriba de 20,000 pies. El águila, pero está diseñada para eso. Ven al tipo de un lado, ¿ustedes qué creen que le pase a ese tipo? Por arriba de 20,000 pies, de 10 a 20 minutos. ¿Qué creen que le pase a ese tipo? Así de guapo y atlético que lo ven. Definitivamente no va a poder hacer absolutamente nada de 10 a 20 minutos por arriba de 20,000 pies sin una cabina presurizada. ¿Sale? Entonces, esto nos va a traer problemas. Si nosotros estamos desafiando la fisiología, debemos de conseguir una estrategia para poder nosotros transportar a nuestros pacientes, ¿sí? Y hacer estas consideraciones o llevar a cabo acciones para que las leyes de los gases no nos afecten en nuestro traslado. Bien, tenemos la zona fisiológica deficiente, que es desde 10,000 a 50,000 pies. Zona fisiológica deficiente, definitivamente, sí o sí, por arriba de 10,000 pies, necesitamos oxígeno suplementario. Ya vimos por qué, por la disminución de las presiones parciales. El oxígeno suplementario a este nivel es necesario. El efecto de la expansión de los gases de la ley de Boyle se ve mucho más marcada. Observemos a 10,000 pies, 523, pero a 50,000 pies, chicos, observemos a 50,000 pies cuál es la presión parcial. Bueno, parcial en todos los gases, pero es la presión total de la atmósfera a esa altura. Es de 87 milímetros de mercurio. Si nosotros no estuviéramos presurizados a esta altura, que definitivamente los aviones civiles no presurizan a esta altura. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto de la presurización. Observemos a 35,000 pies en el recuadro. Observemos la presión atmosférica a 35,000 pies. Observamos cuánto estamos saturando. Vemos la presión diferencial, vemos la presión venosa. Bien, vamos a ver más adelante la presurización. ¿De qué habla la presurización?
Ahora, la tercera zona que mencionamos es la zona espacial, que es por arriba de los 50,000 pies hasta los 120 millas. Aquí lo único que me queda es que si están en esta zona, no me queda más que felicitarlos porque ya son astronautas, ¿verdad? No vamos a mencionar absolutamente nada de esta zona, ¿sale? Ahora sí, presurización. Es que ¿por qué no puedo volar a mi paciente con neumotórax si voy a ir en ala fija, voy a ir en avión? Está presurizado. Esa es una creencia que tenemos errónea. ¿Por qué es una creencia errónea? A pesar de que vamos en una ala fija, no se presuriza a 760. Eso es una mentira. No se presuriza a nivel del mar, ¿sí? Por ingeniería aeroespacial, por ingeniería aérea, las aeronaves presurizan de 6 a 8,000 pies, generalmente 8,000 pies. ¿Depende de qué? Del fuselaje y de la ficha técnica propia del fabricante de la aeronave, ¿sí? Pero consideremos que nosotros tenemos una altura de 8,000 pies cuando vamos a hacer un traslado en ala fija, ¿sí? 8,000 pies de altura. Vamos a ver a qué presión atmosférica corresponde si voy en un ala fija. Sí, porque también hay consideraciones que debemos de tener. Es un error creer que por ir en un ala fija, es decir, en un jet, en un avión, puedo trasladar cualquier paciente porque está presurizado. Ese es un error, ¿sí? Si ese mismo avión va a presurizar a 8,000 pies aún no despegando, tiene la presión atmosférica de los 8,000 pies, ¿sale? No de la presión de donde se encuentra y mucho menos de la presión que se encuentra a nivel del mar, que es 760. Ese es un grave error. Sí, consideremos que las aeronaves comerciales presurizan hasta los 8,000 pies, ya lo mencionamos. Observamos aquí en la pantalla, está marcado 8,000 pies. Observemos a 8,000 pies, obedece a una presión atmosférica de 565. Ya sabemos la combinación de todos estos gases que ya mencionamos, sus porcentajes. Observamos la temperatura a esos 8,000 pies de menos 0.9 grados. Pero vamos a ver, allá donde dice 25 y 30,000 pies, observemos la temperatura a los 30,000 pies, es de menos 44.4 grados. Eso no es compatible con la vida, esa temperatura no es compatible con la vida. Imagínense una despresurización rápida o lenta ahí arriba, es lenta, le va a dar más tiempo al piloto de hacer un descenso, nos colocamos oxígeno, se regula la temperatura y la humedad y las presiones parciales. Pero ojo, si esta es súbita, si es una despresurización rápida, ese sí es un problema grave, ¿sí? Que ese lo va a resolver el piloto haciendo un descenso de emergencia, porque solo tenemos unos segundos para sobrevivir a esta despresurización rápida, dependiendo de la altura en la que se encuentre. Bien, los helicópteros presurizan o no presurizan. Los helicópteros no van presurizados, ¿verdad? Y el techo de altura de los helicópteros es hasta 10,000 pies en teoría, ¿verdad? A veces nos ha tocado por ahí estar por arriba de los 10,000 pies, pero es de forma momentánea. No debe de pasar de más de 10 a 20 minutos a más de 10,000 pies, que es el techo fisiológico, ¿sí? ¿Por qué? Ya vimos por la hipoxia hipóxica, por la disminución de la presión parcial de oxígeno a esa altura. Bien, los equipos de vuelo. Definitivamente yo no voy a subir a un avión ni a un helicóptero un equipo que no esté, o no debería hacerlo, que no esté certificado. ¿Quién certifica? Aquí tenemos la OASI. La OASI hace sugerencias a cada país que regula la aviación dentro de sus aeronaves, dentro de su equipo y de la tripulación. En México tenemos la FAC, la Asociación Federal de Aviación Civil. Estados Unidos es la Administración en la Aviación Federal. Y en México, Secretaría de Comunicaciones y Transporte también tiene que ver. Y la EASI, que es la Agencia Europea para la Seguridad Aérea. Y en México también la norma oficial mexicana 034, que regula las características tanto del equipo y de la tripulación. Características del equipo médico, si se va a dar atención de terapia intensiva, tiene que ser un enfermero o un paramédico con conocimiento de medicina aeroespacial y con interacción de aeronaves y con conocimiento de prehospital.
Si es en el área médica, el médico nos pide que sea un médico que tenga conocimiento en la atención del paciente crítico, también que tenga conocimiento de interacciones con aeronaves y de medicina aeroespacial, y que sea un enlace de entrega-recepción de los pacientes. Esto es lo que nos dice la norma oficial mexicana. Recordemos, equipo de preferencia certificado para que no haya problemas allá arriba. Bien, indicaciones de transporte aeromédico. Paciente que requiere cuidados críticos que no se tienen en el hospital de primer contacto. Posible deterioro durante el traslado. Acceso imposible al paciente. Observemos esta imagen. ¿Ustedes creen que va a llegar a una ambulancia a ese lugar donde se encuentra ese paciente? Pues definitivamente no, ¿verdad? Ahí se puede activar una ambulancia de ala fija, tampoco, ¿verdad? Tiene que ser ala rotativa y ya se está haciendo ahí la extracción. Cualquier paciente lesionado o enfermo que por tierra supere o exceda los tiempos de traslado. Tiene sentido todas estas indicaciones. Aquí se está cumpliendo uno de los objetivos. Mencioné dos objetivos, que era la fisiología de vuelo, y ahora vamos con el tema de la ventilación mecánica y sus consideraciones en el transporte aeromédico, en base a lo que ya vimos de fisiología de vuelo y la ley de algunos gases. Bien, en general tenemos dos tipos de ventiladores: ventiladores electrónicos y ventiladores neumáticos, ¿sí? Ventiladores electrónicos, una chulada, ventilador volumétrico, inclusive este es un Hamilton, tiene ventilación inteligente, yo le pongo ahí la talla del paciente, el peso, él me hace absolutamente todos los cálculos, ¿verdad? Pero yo no le voy a dejar la chamba porque también tengo un criterio de atención para ventilar a ese paciente, ¿verdad? Ojo con el otro ventilador, es un Autoven 3000, solamente me da mi volumen tidal, si me voy a ventilar adulto o pediátrico, y los ciclos, es decir, la frecuencia respiratoria. Es lo único que me da. Dentro de las desventajas o de lo que no me puede dar los ventiladores neumáticos es que no puedo regular el FIO2. Estos ventiladores yo los conecto al tanque y se va absolutamente el 100% de oxígeno. ¿Sí? No puedo regular, ¿sí? No tienen blender. Se va una fracción inspirada de oxígeno de 100%. Y si mi paciente tiene contraindicado llevar alto flujo de oxígeno y yo voy a trasladar a ese paciente por horas, entonces ya imaginemos los estragos que tienen. Vamos a ver algunas indicaciones en qué pacientes y cómo titular la fracción inspirada de oxígeno. Bien, no cuentan con trigger definitivamente, no cuentan con pausa inspiratoria, pero ojo, la pausa inspiratoria no es recomendable o no es de rutina que la hagamos, no tiene ningún objetivo, solo es para desenmascarar la presión transaérea. Ya vamos a ver más adelante a qué me refiero. Y este no garantiza un volumen tidal a diferentes alturas, es decir, entonces si yo estoy a 10,000 pies y yo programé a nivel del mar, ese volumen tidal que yo estoy garantizando se va a afectar, allá arriba va a expandir y voy a sobrepasar las metas de protección pulmonar, ¿sí? Una de las más importantes es que no sobrepase la presión inspiratoria, entonces allá arriba va a expandir el volumen y dijimos que si el volumen aumenta, la presión se va a cambiar, ¿verdad? Entonces va a aumentar el volumen, me voy a pasar de las metas de protección pulmonar y vamos a ver de qué estoy hablando. Ahora, ventilación mecánica. ¿Qué cura la ventilación mecánica? ¿Qué enfermedades cura la ventilación mecánica? ¿Qué enfermedades cura? ¿Enfermedades pulmonares? ¿Alguien más? ¿EPOC? ¿Alguien más? Excelente. Ojo, ¿sí la escuchamos? Bien, la ventilación mecánica, pensar que me va a curar algo es un error aquí en China. Sí, la ventilación mecánica no va a curar absolutamente nada, solo es una terapia de soporte. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo resuelva, hasta el momento en que yo resuelva la causa que lo llevó a necesitar ventilación mecánica. En ese momento hago weaning, es decir, voy retirando el ventilador, lo voy destetando hasta decanular a mi paciente, ¿sí? Ojo, no cura absolutamente nada la ventilación mecánica. Solo es una terapia de soporte. Bien, a grosso modo, chicos,
a muy grosso modo, así muy generalizado, de verdad que la ventilación mecánica es súper amplia. Yo podría estar hablando aquí horas, días, semanas de ventilación. 50 minutos, 1 hora, la verdad que para mí fue un reto hablar de esto, pero creo que sí se va a cumplir el objetivo. Bueno, regreso a ventilación mecánica. Tenemos ventilación mecánica invasiva y ventilación mecánica no invasiva. Dentro de la ventilación mecánica invasiva, así en general, tenemos controlada, tenemos asistida y tenemos espontánea. Controlada, mi paciente no mueve los músculos respiratorios, no mueve su diafragma, que es el músculo respiratorio por excelencia, no lo mueve absolutamente nada. El ventilador inicia y termina el ciclo respiratorio. Ahora, la asistida, el paciente inicia la ventilación y la termina el ventilador en la mayoría de las ocasiones, ¿sí? Este apoyo le da el ventilador. Lo está asistiendo en la primera opción, lo está controlando, lleva el trabajo el ventilador en todo momento. Y la espontánea, el paciente inicia la ventilación y él mismo la termina, ¿sí? Pero si alguna situación falla de este winning o de este destete también mencionado, pues entonces ya va a aportar el paciente y tengo que regresarlo o estar considerando ahí las metas de sedación. Si estoy haciendo el winning, voy a suspender, voy a disminuir, etcétera. Bien, ¿qué me demanda la ventilación mecánica no invasiva? La ventilación mecánica es única y exclusivamente en un paciente que tenga automatismo respiratorio. Está contraindicado la ventilación no invasiva en pacientes conscientes, bueno, en pacientes que tienen inconscientes, perdón, pacientes que no tienen o no mueven su musculatura respiratoria, que no tienen automatismo. No vamos a usar la ventilación no invasiva en estos pacientes. Forzosamente tiene que respirar el paciente con algunas complicaciones, pero sí tiene que tener automatismo el paciente. Dentro de la invasiva, en estos 3 modos, tenemos por volumen y tenemos por presión. Vamos a ver más adelante cuál se prefiere y por qué. Ventilación mecánica. Indicaciones: hipoxia, hipercapnia, traumatismo craneoencefálico, Glasgow menor de 8, apnea, telectasia, riesgos de aspiración y quemaduras de la propia vía aérea. Otras indicaciones: cirugías o intervenciones de cirugías mayores, síndrome de distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria, obstrucción de la vía aérea. O también disminución del Glasgow del valor inicial. Yo arribé a mi paciente con un Glasgow de 12 y en mi manejo se deteriora a 10 o 9. Este paciente, mi recomendación es manejarle o avanzarle la vía aérea. Trauma facial y la anestesia. Otras indicaciones: aspiración, estatus epiléptico como medida de protección pulmonar, de neuroprotección, perdón, y procedimientos diagnósticos y terapéuticos, así como trauma de cuello. Bien, seguimos viendo esto en los traslados, ¿sí? En el trabajo prehospitalario seguimos viendo esto. Evitar, por favor, copiar los parámetros. Doctor, ¿cuánto le calculó usted su volumen? Doctor, ¿qué presión tiene? Doctor, ¿me pasa el FiO2 que usted le está manejando? Yo en lo personal sí le llego a preguntar, pero no para plasmarlo, sino para tener una comparativa de mi trabajo. Sí, porque si él está ventilando de forma errónea, yo me voy a llevar un error en todo el traslado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajo mi propio criterio. Agarro mi cinta métrica, tengo que medir al paciente, calcularle su peso predicho o el peso ideal, y de ahí, acorde a la circunstancia clínica o necesidad del paciente, voy a calcular ese ventilador. Dejen, por favor, prehospital, de copiar pantallas de los ventiladores, de verdad. Podemos cometer errores. De un error que ya viene pequeño, puedo hacerlo más grande. Y más porque el escenario es un escenario crítico allá arriba. Se nos puede complicar todo allá arriba. Ventilación por volumen o por presión. Es que los niños por presión, es que en qué circunstancias voy a hacer por volumen, por presión. ¿En qué circunstancias únicamente se me recomienda por volumen? Pero yo puedo utilizar la ventilación siempre y cuando yo mantenga las metas de protección pulmonar. Yo puedo usar por volumen o puedo usar por presión. Sí, eso es indistinto. ¿En dónde sí se me recomienda usar ventilación mecánica por volumen? En SDRA severo, paciente neurocrítico y pacientes aquellos que están haciendo atrapamiento aéreo. SDRA severo, ese paciente lo vamos a tener
bien sedado, con sedación profunda, inclusive con bloqueador neuromuscular. Entonces, para que no nos vaya a disociar y al movimiento no vaya a golpear esa misma presión y activar más flujo y más presión para que no vaya a desarrollar un neumotórax o un barotrauma. Paciente neurocrítico, esto para conseguir las metas de CO2 y de oxígeno adecuadas, ¿sí? Por la dinámica vascular cerebral. Y el atrapamiento aéreo, ahí vemos una imagen donde el paciente está haciendo autopip. Esto lo consideramos como una emergencia ventilatoria. Vamos a ver de qué estoy hablando más adelante. Ventilación mecánica, vamos a iniciar con el volumen tidal. Vamos a sacar el peso ideal. La fórmula me dice que es la talla en metros al cuadrado por 21.5 en mujeres y 23 en hombres. Peso ideal, sin SDRA, es decir, sin síndrome de distrés respiratorio. Se titula desde 6 hasta 10. Alguna literatura nos puede decir que hasta de 6 a 8, ¿sí? Pero si ampliamos el intervalo tenemos hasta 10. Peso predicho, en el peso predicho tenemos la talla en centímetros menos 152.4 por punto 91 más 50 en hombres y 45 en mujeres. Peso predicho con SDRA. Observemos el hombre de un lado, no quiere decir que tenga un IMC aumentado, va a tener pulmones más grandes, ¿sí? Evitar la ventilación por presión. Se debe conseguir un volumen tidal adecuado o en metas. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un paciente que mide 1.7 con SDRA. Este paciente 1.7 por 1.7, 2.89 por 23 es 66.47. Le vamos a calcular los 66 por 6 mililitros. A este paciente lo voy a ventilar con 396, 400 mililitros. Ojo, sin SDRA. Nos vamos a una femenina ahora sin, o una femenina con SDRA, con síndrome de distrés respiratorio. Ella mide 1.70. Observemos la fórmula para el predicho. 170 menos 152.4 por punto 91 nos da a 61 kilos de peso predicho. Y esos 61 lo vamos a hacer por 6, son 366 mililitros. Bien. Volumen tidal. El volumen tidal obedece a unos principios. ¿Cuáles son? La distensión del propio pulmón, la compliance, es la distensión del pulmón con la presión que ejerce la caja torácica y la resistencia de las vías aéreas, ¿sí? Lo ideal es que sea de 40 mililitros por cada centímetro de agua de presión. Meta de driving pressure es por debajo de los 13. Usar pausa inspiratoria de punto 2 hasta punto 5, solamente para desenmascarar la presión transaérea, saber la presión meseta y la pico, para considerar si estamos en metas que es de 40 mililitros por centímetro de agua de presión. Bien, el volumen tidal, seguimos con volumen tidal. Bueno, frecuencia respiratoria, nos vamos a frecuencia respiratoria. ¿Cómo vamos a titular la frecuencia respiratoria? Frecuencia respiratoria de un adulto, nos vamos a parámetros normales en un adulto y vamos a titularlo a través del CO2, el CO2 deseado. La fórmula nos dice que es el CO2 actual por la frecuencia respiratoria entre el CO2 deseado, ¿sí? Recordemos que la capnografía a nivel del mar, o sea el CO2 es de 35-45 solamente a nivel del mar. Tenemos un ejemplo abajo, un paciente con frecuencia de 14 y un CO2 de 56. Si mi meta es de 40 el CO2, entonces es 56 por 14 igual a 784. Eso entre los 40 de CO2 que yo necesito para ese paciente, debo de titular la frecuencia respiratoria de 14 que tenía, me voy a pasar a 20, ¿sí? Metas en el CO2. Bien, la fracción inspirada de oxígeno, mínimo necesario para conservar el CO2 por arriba de 60, pero por debajo de 100. 94 al 98%, 88 al 94% en SDRA, es una saturación permisiva en estos pacientes, en SDRA severo. Hay que utilizar también la herramienta de pronación, también es muy importante. No está contraindicado el traslado aeromédico o por tierra en un paciente pronado, si hay sus estrategias. Titular el FIO2 en metas, individualizar los tratamientos definitivamente a cada paciente y su diagnóstico o por su diagnóstico.
Evitar el FiO2 alto por tiempo prolongado. Sabemos que hay intoxicación por hiperoxia, también el oxígeno alto de forma innecesaria, manteniendo un FiO2 muy alto, también va a desnitrogenizar a mi paciente. Evitar el FiO2 por un tiempo prolongado. Si nosotros vamos a volar al paciente, tenemos una fórmula. Presión barométrica 1, que es la presión de origen, presión barométrica 2, que es la máxima de vuelo y destino. Si yo aplico esa fórmula, aquí tengo un paciente de Puerto Vallarta a Guadalajara, reconociendo que voy a trasladarlo en helicóptero, que es a los 10,000 pies, son 523. Si nos vamos al ejemplo de abajo, el FiO2 que él tiene 55 por 760, da 41,800. Eso entre la altura máxima, que es a 10,000 pies, equivalente a 523 milímetros de mercurio de FiO2. Es 80%. De tenerlo en 50 a 55 me voy a ir al 80%. El PIB fisiológico definitivamente no existe. Sí, es una creencia que se tiene, el PIB fisiológico no existe. Lo que existe es la capacidad residual funcional. Es la capacidad residual funcional la que evita que los alveolos colapsen, que es el PIB. Es la presión positiva al final de la expiración, ¿sí? Eso, el factor surfactante y el nitrógeno es lo que hace que los alveolos no colapsen. Vamos a medir el IMC del paciente. Si el IMC es menor de 30, se titula el PIB, de 5 a 8. Si el IMC es entre 30 y 40, nos vamos a ir directamente a los 8. Y si es mayor de 40, iniciarlo en 10. Esto también, si el paciente tiene SDRA severo, independientemente de su IMC, se inicia en 10. Considerar el aumento de la presión de distensión o driving pressure en metas por debajo de 13. No utilizar el PIB mayor de 15. ¿Por qué? Porque le pega al gasto cardíaco, disminuye el retorno venoso, aumenta la presión intratorácica y le pega a la poscarga del ventrículo derecho, y no queremos eso, ¿verdad? El SDRA, el PIB necesario para lograr saturación de entre 88 y 94%. Bien, en el SDRA severo, iniciar con PIB de 10, ya lo mencioné, independientemente de su IMC. ¿Qué pacientes no le vamos a poner PIB? Sí tenemos pacientes a los que no les vamos a poner PIB, y es en aquellos que tienen una tromboembolia pulmonar, choque hemorrágico y un paro cardiorrespiratorio, dando RCP. ¿Por qué? Ya dijimos por qué. Porque disminuye el retorno venoso y la presión de la poscarga del ventrículo derecho, ¿sí? Aumenta la presión intratorácica. Considerar las fuerzas G. Son las fuerzas que ejercen las aeronaves hacia arriba y hacia abajo, si obedecen o van en contra de la gravedad, sea en horizontal o sea en vertical. Esto también afecta a la presión abdominal, comprimiendo el diafragma, ascendiéndolo, limitando la expansión, ¿sí? Ojo con el PIB. Considerar en las pacientes embarazadas por arriba de 20 semanas de gestación el 8 de PIB. Trigger o gatillo es lo que nos demanda el ventilador del esfuerzo del paciente. Se mide en centímetros de agua y en milímetros de mercurio. Bueno, sería en flujo, en litros, de 1 a 3, y en presión, centímetros de agua de 0.5 menos 0.5 a 2. ¿En qué pacientes yo le voy a quitar el trigger y por qué? En los pacientes que voy a trasladar. ¿Por qué? En vibraciones y fuerzas G. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Puedo llevar a mi paciente con un RAS de 2, de 3, de 0 y llevarlo tranquilo. Un paciente tranquilo, no tiene sedación profunda y no va combativo ni mucho menos. Pero si este paciente se torna combativo, agresivo, yo prefiero que se le prolongue los días de hospital y de winning, inclusive de delirium, pero no se me va a decanular mi paciente, no se va a arrancar los tubos ni nada, ¿sí? Los sellos que tenga, las descompresiones que yo le haya hecho. También lo voy a suspender el trigger en la RCP. ¿Por qué? Porque las propias compresiones van a hacer que cicle a este paciente, ¿sí? Va a tener un autociclado y voy a aumentar la presión intratorácica y puedo llevarlo a un volutrauma, un barotrauma. Y también se lo voy a suspender en sedación profunda. Tengo un paciente con sedación profunda, no hay necesidad de que tenga un trigger activado. ¿Por qué? Porque no le va a demandar ningún esfuerzo. Lo tengo con bloqueador neuromuscular, lo tengo con sedación con un RAS de -4, -5.
yo le voy a quitar el trigger a este paciente, porque cualquier vibración del equipo va a hacer que aumente la presión. Bien, la relación IE. La relación IE va a través del tiempo inspiratorio. La fórmula es 60 entre frecuencia respiratoria. La fórmula es la siguiente, 60, bueno, acá la tenemos arriba, 60 entre 16 igual a 3.75. ¿De dónde salió ese 3? De la relación IE, de 1 a 3. Eso porque nosotros lo vamos a poner lo más fisiológico, de 1 a 3. Pero si el paciente llega a tener la necesidad de aumentarle la relación IE, es porque puede llegar a tener lo que vemos aquí en la gráfica de flujo-tiempo, un atrapamiento aéreo, un PIB intrínseco. Eso es una emergencia ventilatoria. Debo resolver esta situación, ¿sí? Porque está aumentando la presión intratorácica, porque le está pegando al gasto cardíaco, y si tengo un paciente chocado, pues difícilmente lo vamos a poder resolver si no resuelvo la causa. El flujo puede ser programado desde 25 hasta 60 con la presión inspiratoria pico menor de 35. Menor de 35 se considera una medida de protección pulmonar. Acuérdense siempre, jamás dejar que el paciente meta presiones inspiratorias picos por arriba de 35. Y la evidencia nos dice que menos de 18 se asocia a una mayor supervivencia. En atrapamiento aéreo se puede programar desde 80 hasta 100. Esto para prolongar el IE de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6 inclusive. ¿Para qué? Para que ese atrapamiento aéreo, ese acúmulo que está haciendo de volumen y presión, vaya saliendo conforme yo le voy prolongando el IE. Sedación profunda. ¿A quién voy a sedar profundamente? No todos los pacientes necesitan sedación profunda, definitivamente, pero los pacientes con EPOC que hacen atrapamiento aéreo los voy a sedar profundamente. El paciente con SDRA, ya expliqué por qué vamos a sedar profundo a un paciente con SDRA. Medidas de neuroprotección, el paciente con cráneo hipertensivo, estatus epiléptico también como medida de protección neurológica, tórax inestable para no complicar las presiones si el paciente está luchando con el ventilador y complicar la lesión en esos pacientes, así como el síndrome compartimental abdominal sin resolver, es decir, que se resuelva esta circunstancia en terapia intensiva, quirófano si es necesario, y sale a la terapia, pero sale con su bloqueador. Sedación profunda innecesaria aumenta los días de hospitalización y puede darnos delirium. Para terminar, las recomendaciones: toma de gasometría al arribo del personal para titular nosotros la ventilación mecánica, no realizar más de un cambio de parámetros porque no sabemos qué nos está moviendo. Si yo muevo un parámetro puede moverme algunos otros y no sabemos cuál parámetro es el que nosotros vamos a necesitar que nos está funcionando para titular a este paciente. No, esperar más de de entre 10 y 20 minutos para realizar un nuevo cambio de parámetros para ver resultados. Y ya lo mencioné, siempre la presión inspiratoria pico por debajo de 35 como medida de protección pulmonar, ¿sí? Aumenta el riesgo de neumotórax. Cuidar siempre el oxígeno en metas, evitar una saturación de 100%, ya vimos por qué, se desnitrogeniza a ese paciente, intoxicación por hiperoxia, entre algunas otras cosas. Cuidar metas de CO2 en SDRA, en síndrome de distrés respiratorio. Recordemos que existe la hipercapnia permisiva, podemos tener un CO2 en esos pacientes entre 50 y 55. Sí, no me voy a aferrar en un pulmón inflamado, en un pulmón con edema, en una contusión pulmonar, en una circunstancia de estas, un CO2 de 40, ¿sí? Pudiéndonos nosotros titularlo, un CO2 donde me dé entre 50 y 55 sin ningún problema, está permitido. RAS desde 0 hasta 2, riesgo-beneficio, ya lo mencioné, si tengo un paciente combativo, si tengo un paciente inquieto, ansioso. Factores estresantes para el paciente, yo prefiero prolongar el winning en ese paciente y llevarlo con sedación profunda a que se me decanule en el traslado o en el vuelo. Definitivamente es valorar el riesgo-beneficio. Todo paciente intubado amerita analgesia, eso sí, no todos los pacientes se sedan profundamente, eso es cierto, pero también es cierto que todos los pacientes intubados es igual a analgesia, amerita analgesia. Eso
sin perdonarla. Mantener la presión meseta menos de 24 está asociado a mayor supervivencia, y mantener la presión transaérea menor de 4. ¿Sí? Presión transaérea mayor de 4, hay que revisar los circuitos, si no está acodado, si no trae secreciones, si no hay algo obstruido, si no hay broncoespasmo. Hay que revisar esto y poner cartas en el asunto. Si está tapado el tubo, voy a hacer un recambio. No voy a hacer lavados bronquiales, ni mucho menos como los suelen hacer en algunos lados, sin decir nombre, pero los lavados bronquiales no son recomendados. El líquido que yo meto, yo ya no lo vuelvo a sacar en el 100%. El driving pressure se asocia a mayor supervivencia si lo conservo menos de 13. Ya estoy por terminar, estoy en las últimas recomendaciones. Contar con el oxígeno suficiente para posibles demoras. Mantener siempre cargados los equipos o llevar nuestros cargadores. Ahí hay líneas de carga en las aeronaves. Considere la humidificación, sabemos que se altera la temperatura y la humedad ahí arriba, entonces considero poner mi nariz artificial o el filtro HME. Posición entre 30 y 40 grados, aspiración solo si es necesario, ya vimos en qué circunstancias. Una de ellas como clave es, si yo veo aumentada la presión transaérea, puedo proceder a aspirarlo, porque eso puede ser una de las circunstancias. Igual lo voy a auscultar, la clínica siempre es la madre de la medicina, ¿verdad? Olvídense de esos lavados bronquiales. Mantener neumotaponamiento entre 20 y 30 centímetros de mercurio, bueno, centímetros de agua en este caso, cuando es por presión de 18 a 22 milímetros de mercurio. Checar antes de volar, durante el vuelo y después del vuelo el neumotaponamiento, que ocasiona necrosis de los capilares de la tráquea por aumento de la presión capilar de esta. Y eso, ¿qué va a ser? Una estenosis de la tráquea a mediano y largo plazo, y esa estenosis pues va a llegar a disminuir la luz de la vía aérea y eso traer problemas a largo plazo. De mi parte es todo. Sí le di un poquito de turbo, pero sí es un tema un poquito complejo, pero estoy aquí a la orden para preguntas. Agradecemos al maestro Daniel González por su participación y también tenemos espacio para hacer 2 preguntas. Favor de levantar su mano y mi compañero de staff prestará el micrófono acá de este lado, amigo, en la parte de enfrente. No, ya se lo van a pasar. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por su ponencia. Segundo, usted habló acerca del tiempo en inmersión. ¿Por qué razón nosotros tenemos que esperar estas ciertas horas para poder trasladar a un paciente de manera aérea? ¿Por qué debemos de esperar más horas de otra literatura mencionada? Ajá, sí, el tiempo, ¿por qué? O sea, ¿en qué nos afecta estar o haber tenido una inversión anterior al traslado aéreo? O sea, ¿qué complicaciones nos puede llevar a trasladar a un paciente si no hemos respetado este tiempo de traslado, pues, de haber tenido esta inversión? Bien, sucede algo que se llama enfermedad por descompresión, ¿sí? Yo voy a bucear, nos dice la literatura que a nivel del mar tengo 760 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y por cada 10 metros que yo desciendo del mar es una atmósfera más. Si tú fuiste a bucear y bajaste 30 metros, ¿cuántas atmósferas son? 3 atmósferas, multiplica 760 por 3. Si dijimos que las presiones parciales ahí arriba disminuyen, es todo lo contrario por debajo del nivel del mar. Esas presiones parciales van a aumentarse debajo, ¿sí? Esos gases, ¿qué va a pasar acá? Se van a ir comprimiendo, va a aumentar la presión parcial de oxígeno, de nitrógeno, de argón y todos esos. Entonces, yo no me espero, si solo hice una inmersión a esos 30 metros, tú la hiciste, y yo vuelo a las 7, 6 horas, 5 horas, 8 horas, ¿qué va a pasar? Esa descompresión que tú vas a experimentar ahí arriba es más sensible a la liberación de presión ahí arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese nitrógeno se va a liberar, ¿sí? Y te va a ocasionar problemas. Se va a ir el nitrógeno a tejido celular subcutáneo, va a haber dolor, va a haber molestias, y esa presión parcial de oxígeno ahí arriba se va a ir todo lo contrario. De estar presionada, ahí arriba se va a sentir tan liberada por la altura que
va a tener fuga a terceros espacios y va a tener problemas, va a absorber otros tejidos el nitrógeno, enfermedad por descompresión. La principal, que es la mayor cantidad de gas que tiene la atmósfera, que es el nitrógeno. Para esto tendrías que llevarlo a una cámara hiperbárica y demás, que sería ya un tema muy amplio hablar de eso. Aterrizando tu pregunta, no sé si la respondí, es por las diferencias de presiones por debajo del nivel del mar y por arriba del mismo. Sí, la resolví, bien. Una pregunta más. Levanten su mano. Acá yo. Tengo una pregunta. Hablaste sobre el neumotórax. ¿Sí? Que no era como, obviamente sabiendo que neumotórax, si necesitas el Preuvac o no lo vas a subir, pero ¿qué tan recomendable es o al cuánto tiempo de que yo coloqué un neumo para un Preuvac para el neumotórax pueda hacer ese traslado? O sea, sí es recomendable que lo haga, que no se haga el traslado y pues, ¿qué tanto voy a manejar mis cámaras de agua? ¿La voy a elevar igual? ¿Recomiendas que sea una presión mayor, menor? Bien. Neumotórax, ¿está contraindicado? Sí o sí, está contraindicado transportar por vía aérea a un paciente con un neumotórax no resuelto. Nos dice la literatura que un neumotórax, laminar un neumotórax por debajo del 10%, puede que no me ocasione problemas. Pero considere volar a ese paciente con su sello de agua. Pero tú dices, bueno, es que le voy a poner un sello de agua solo por un laminar, por un neumotórax menor del 10%, se te podría hacer muy invasivo. Entonces, si ese paciente no urge que se traslade, es una recomendación, primera recomendación, que se traslade hasta que se resuelva ese neumotórax menor, o si urge trasladar, por lo menos me dice la literatura que le coloques una válvula Heimlich, es decir, un catéter 14 y que le dejes liberando esa presión. Menos invasivo, llego allá y lo puedo quitar, o si tú quieres poner un sello de agua porque prevés que la situación clínica o los problemas adyacentes necesita una terapia intensiva, ponle su sello porque lo vas a volar si es urgente, si sí o sí, ¿sí? La cámara de agua a -2 como siempre y ya sabes, entre 12 y 15 la presión negativa, tus cámaras exactamente igual. Otra, si tú quieres no utilizar la presión negativa en el sello de agua, sin ningún problema tú puedes desconectarlo de la cámara de agua, porque si se va a expandir, ya tengo abierto esas pleuras. Entonces, si se expanden más, ese neumotórax va a liberar la presión sin ningún problema. Ojo, cuidando a ese paciente todo el tiempo, bien monitoreado. Lo voy a auscultar, lo voy a revisar, se está saturando bien, el CO2 bien. Oye, pero es que ya le tengo su sello y le tengo su agujita y el paciente está presentando datos de choque obstructivo, me está haciendo un neumotórax, atención. ¿Qué voy a hacer? La literatura me dice, sí o sí, vuélvelo a picar. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Es un placer.